Buenos días a todos. Yo soy el doctor Marcelo Corti. He sido jefe de división de VIH-Sida del Hospital Muniz durante más de 20 años. Y también he sido profesor titular de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UBA. Y actualmente soy el profesor titular de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Salvador. En primer lugar, le quiero agradecer a los doctores Nicolás Lista y Alejandra Rodríguez por la invitación a participar de este curso teórico práctico de actualización en VIH-Sida, y a la doctora Gabriela Piovano por haber sido quien me hizo personalmente la invitación, y una invitación que realmente me halaga mucho y que me parece muy importante que ustedes reciban esta actualización en un tema que con algunas epidemias que hemos tenido últimamente, como la del COVID y la del Zika, ha quedado un poquito de lado, pero que sigue teniendo una gran utilidad y actualidad. Para hacer un poquito de historia, nosotros sabemos que la pandemia por VIH ya lleva más de 40 años, y en esos 40 años se han producido un gran número de infecciones. Más de 80 millones de personas se han infectado con el VIH en todos estos años. Muchas de esas personas ya han fallecido. Pero todo comenzó en el año 1981, en que se diagnosticaron varios casos de una neumonía, hasta ese momento muy infrecuente, la neumonía por Pneumocystis carini, luego llamado Girovesi. Al principio consideró un parásito, actualmente tiene un DNA típicamente fúngico y es un hongo, y una neoplasia muy rara también hasta ese momento, el sarcoma de Kaposi, que aparecieron en principio en pacientes varones que mantenían relaciones sexuales con otros varones. Todos ellos presentaban una inmunodeficiencia severa, de la cual hasta ese momento no se conocía la causa. En estos más de 40 años de pandemia se han producido muchas novedades y muchos descubrimientos muy importantes en relación con el virus, con el tratamiento, con el diagnóstico, que están aquí señalizados en una verdadera hoja de ruta, pero que hay que tener en cuenta que a pesar de todos estos adelantos que se han ido produciendo a través del tiempo, casi la mitad de los pacientes infectados ya han fallecido. Y en la actualidad hemos llegado a una etapa en que existen tratamientos antirretrovirales muy efectivos y que permiten la supervivencia del paciente prácticamente comparable a la de la población no infectada, en la medida que se haga el diagnóstico precozmente y el tratamiento en forma adecuada. Las áreas más afectadas por esta infección siguen siendo las áreas del subdesarrollo, el sudeste asiático, el continente africano y América Latina. Del mismo modo que en donde existen el mayor número de pacientes infectados. Del mismo modo, el mayor número de nuevas infecciones se produce exactamente en los mismos lugares. Y hay que tener en cuenta que se producen más de 1.300.000 infecciones nuevas por año, con más de 600.000 muertes a causa del SIDA, por motivos directamente vinculados con el inmunodeficiencia. En la Argentina se considera que existen aproximadamente algo más de 160.000 personas infectadas, y que se registran aproximadamente 5.800 nuevos casos por año. Esto significa que si uno hace alguna cuenta sencilla, va a ver que se infectan aproximadamente entre 15 y 16 personas nuevas por día, y que casi cada 2 horas tenemos una nueva infección por VIH en la Argentina.
Y esto es un dato importante y que lleva a una tasa de infección por VIH de un poco más del 10,7 por 100.000 habitantes, un poco más en varones y algo menos en mujeres. Sin embargo, los nuevos tratamientos han permitido reducir esa tasa de infección en un 35%, el 33% en los varones y el 40% en las mujeres, probablemente por motivos de mejor cuidado por parte de aquellas personas del género femenino. Con respecto a la tasa de mortalidad, en el año 2022 fallecieron casi 1.400 personas por SIDA y hay que tener en cuenta que estas personas fallecidas lo hicieron por causas directamente relacionadas con la inmunodeficiencia. Del mismo modo, tener en cuenta que el rango etario de mayor número de defunciones se produjo entre los 35 y 54 años, con lo cual uno debe pensar que todas estas personas estaban en plena etapa productiva. ¿De qué fallecen hoy las personas infectadas por VIH? Bueno, como ya vimos, un gran número de ellas fallecen por causas directamente vinculadas a la inmunodeficiencia. Otras la hacen por hepatopatías crónicas, especialmente aquellos infectados con el virus B y con virus C de hepatitis. Otros lo hacen por enfermedades, por neoplasias no marcadoras del VIH. Y muchas personas fallecen de patología cardiovascular o cerebrovascular. Y esto está en directa relación con la mayor supervivencia de las personas infectadas, que prácticamente, como ya dice, es comparable a la de la población general. Y por lo tanto, uno empieza a ver en estos pacientes una serie de enfermedades que antes no se veían porque los pacientes no alcanzaban esas edades. Y entonces la patología cardiovascular, la patología cerebrovascular y aquellos cánceres no marcadores o no definitorios de SIDA también se hacen presentes en esta población y son una causa importante de la mortalidad en este grupo población. Sin ninguna duda que la tasa de infección por VIH está en directa relación con el aumento de casos de sífilis en todo el mundo y en la zona también, y por supuesto de uretritis purulentas, uretritis gonocócica, ya que las infecciones de transmisión sexual en general favorecen el ingreso del VIH al organismo. Y por lo tanto, cada vez que nosotros diagnosticamos una infección de transmisión sexual, siempre debemos pedir una serología para VIH y repetirla en caso de considerarlo así. En el año 2020, la OMS se planteó un objetivo de 90-90-90 que no se pudo llevar a cabo por la aparición de la pandemia de la pandemia de COVID, y en la actualidad, entonces, ese objetivo se ha trasladado al año 2025 y en lugar de ser 90-90-90 se ha transformado en 95-95-95. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como vemos en este gráfico, tenemos del total de personas infectadas en este momento, casi 39 millones de personas infectadas, tenemos casi 22 millones de personas que se encuentran en tratamiento antirretroviral. Bueno, el objetivo de ONU-SIDA es que que en el año 2025 el 95% de las personas infectadas conozcan su estatus serológico, que el 95% de las personas infectadas conozcan y estén en tratamiento antirretroviral, y que el 95% de esas personas estén con una carga viral indetectable, o sea, con supresión de la replicación viral. Fíjense ustedes que a medida que el objetivo se va haciendo más profundo, más amplio, el porcentaje que se está alcanzando en el momento actual es cada vez más bajo. Y todavía falta mucho para ese 95%. Bueno, un breve recordatorio de lo que es el virus de la familia de los retrovirus,
su familia de lentivirus, que tiene un núcleo centro o core que contiene el genoma viral y que además del genoma viral contiene una serie de enzimas que permiten la síntesis de una nueva partícula viral, que son la proteasa, la transcriptasa reversa, la integrasa, y que son todas aquellas enzimas que nosotros tratamos de inhibir con los antirretrovirales para inhibir la replicación viral. Y además, ese núcleo viral tiene un antígeno, el antígeno P24, que es muy importante, sobre todo en estadios precoces de la infección, ya que aparece en la circulación precozmente y permite un diagnóstico de una infección reciente a través de de su detección en sangre. La envoltura es glicoproteica y cumple un rol muy importante en el ingreso del virus a la célula blanca, que es el linfocito CD4, y esa estructura glicoproteica está formada por dos glicoproteínas, la GP160 y la GP41, que forman una estructura que es la GP160, que es la que se va a introducir exactamente en el receptor CD4 del linfocito T y va a iniciar la etapa de penetración del virus en la célula blanca para su posterior replicación intracelular, como todos los virus, utilizando la transcriptasa reversa para que, introduciéndose en el material genético de la célula, sintetizar su propio material genético y a través de las proteasas, la integrasa y otras enzimas, formar una nueva partícula viral que va a infectar una nueva célula B. De los tres tipos de infecciones virales que nosotros conocemos en microbiología y en infectología, las infecciones lípticas son aquellas que destruyen la célula blanco, como son fundamentalmente las infecciones virales respiratorias, como influenza o sarampión. Las infecciones latentes son aquellas que permanecen casi de por vida en el organismo infectado y pueden reactivarse en condiciones de inmunodeficiencia, como por ejemplo lo son todos los virus herpes. Y finalmente las infecciones persistentes, dentro de las cuales uno incluye a la infección previa. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora sobre la transmisión del virus? Bueno, que el principal factor de riesgo para la transmisión del VIH es la magnitud de la carga viral. ¿Por qué? Porque a carga viral más alta, mayor carga en fluidos genitales. Mayor carga viral en fluidos genitales. Y si nosotros acabamos de decir que el 98% de las nuevas infecciones se ocurren por vía sexual, ya sea relaciones homo u heterosexuales, entonces cuanto mayor sea la carga viral plasmática, mayor será la carga viral en fluidos genitales y mayor el riesgo de transmisión a otras personas. Que suprimir la replicación viral es el objetivo del tratamiento y no solo previene la progresión hacia la enfermedad y la muerte por complicaciones graves, sino que también previene la transmisión a parejas sexuales y a los niños durante el embarazo, el parto e incluso durante la lactancia. Y que el tratamiento antirretroviral, sin ninguna duda, disminuye la incidencia y eventualmente la prevalencia de la infección a través de los mecanismos que ya hemos. Con respecto a los líquidos contaminantes, hace mucho tiempo se sabe que un líquido o un fluido corporal para ser contaminante o para poder transmitir la infección debe tener no solamente una alta carga viral, sino ser compartible entre personas. Y esto ocurre solamente con la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. Luego hay otros líquidos que no tienen mayor importancia ni riesgo de transmisión, y hay un líquido que es el cefalorraquídeo que tiene una carga viral muy alta, porque el virus no solamente es linfocitotropo, sino que es neurotropo, y alcanza una carga viral en líquido cefalorraquídeo y en el cerebro a veces mucho mayor que la plasmática, pero no es intercambiable entre personas, salvo la eventualidad de algún accidente ocupacional dentro de nuestra tarea. Esta es una diapositiva muy importante porque nosotros tenemos que saber que una vez que el virus toma contacto con la mucosa de los genitales, en 48 horas ese virus ya está en las células dendríticas de la mucosa y está siendo trasladado por estas células hasta los ganglios linfáticos regionales. Eso ocurre en 48 a 96 horas.
Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque una vez que el virus está en los ganglios y pasa a la circulación, ya la viremia es imposible de detener y por lo tanto tampoco es posible impedir la llegada del virus a los distintos reservorios, especialmente a aquellos tejidos con mayor caudal linfoideo. Entonces, ¿esto para qué nos sirve a nosotros? Para que cuando nosotros tenemos un accidente ocupacional o un accidente por exposición sexual, la profilaxis post-exposición debe iniciarse muy precozmente dentro de las 48 horas de producido ese accidente y esa exposición para poder tener buenos resultados. Cuando uno lo hace con posterioridad a ese plazo, no puede asegurarse el éxito de esa profilaxis post-exposición. Los mecanismos de transmisión, hoy ya dijimos que el 98% de las infecciones se producen por vía sexual y por lo tanto es la principal transmisión de este virus. Y las formas de prevención de la transmisión sexual incluyen el uso de preservativo, que sigue siendo tan importante como decíamos en los primeros años de la pandemia, el tratamiento antirretroviral por los motivos que ya dijimos, de suprimir la replicación viral en sangre y reducir notablemente la carga viral en fluidos genitales y la profilaxis pre y post-exposición. La importancia de la terapia antirretroviral en el riesgo de la transmisión se conoce ya desde hace muchos años y en este trabajo se comprueba que cuanto menor es la carga viral, menor es el riesgo de transmisión. Estamos hablando de un trabajo que se hizo cuando la sensibilidad de los métodos permitían medir hasta 400 copias por mililitro de sangre. Actualmente, con los métodos más sensibles, se pueden detectar hasta una carga viral menor a 20 copias, y así vemos perfectamente que tanto la transmisión hombre-mujer como mujer-hombre, que es un poquito más baja, menor que el riesgo, siempre que la carga viral sea indetectable, la posibilidad de transmisión se reduce sensiblemente. El segundo concepto que les voy a dejar es que la transmisión del VIH no suele ser casual, salvo raras excepciones, como podría ser un accidente laboral ocupacional, y que se requiere una exposición reiterada a fluidos corporales con cargas virales altas, mayores de 200 copias, para que esa infección sea posible, o también a líquidos con alto contenido en células infectadas, como puede ser la leche materna. Desde el punto de vista patogénico, que es la segunda parte de esta clase después de la epidemiología, a mí me gusta dividir esta enfermedad en una ecuación fisiopatogénica. Y esta ecuación fisiopatogénica tiene, como toda ecuación, un denominador y un numerador y un denominador. El numerador está integrado por el nivel del linfocito CD4, que ¿cómo se integra? Por el flujo de ingreso, que es la reposición del linfocito CD4, y el flujo de egreso, que es la destrucción de partículas virales por el sistema linfoide, mientras el sistema linfoide esté relativamente indemne. El denominador está dado por la carga viral, cuyo flujo de ingreso es la capacidad de replicación viral y el flujo de egreso la capacidad de aclaramiento de partículas virales por el sistema inmune. En esta ecuación fisiopatogénica, que se mantiene en equilibrio durante muchos años merced a la permanente eliminación de partículas virales por el sistema linfoide, especialmente de los ganglios linfáticos, termina siempre desequilibrándose a favor de la carga viral, que termina destruyendo el sistema linfoide y permitiendo que la carga viral en sangre vuelva a ascender después de muchos años en que pueda estar mantenida en niveles relativamente variables y bajos según el paciente. El diagnóstico de la enfermedad hoy se ha mejorado y se ha facilitado muchísimo respecto de los primeros años de la pandemia. Ustedes recuerden que en los primeros años nosotros utilizábamos las pruebas de tamizaje, de ELISA, que fue mejorando su sensibilidad con el tiempo, y hoy se utiliza el ELISA de cuarta generación, que permite detectar no solamente el antígeno PL24 que nombrábamos hace un rato, sino también los anticuerpos. Y luego si el ELISA era reactivo,
se tenía que confirmar siempre con el Western blot. El Western blot era una técnica con una manufactura muy complicada, difícil de realizar, difícil de interpretar, tenía que llevaba tiempo realizarlo y además era, desde el punto de vista económico, bastante costoso. A veces era difícil de interpretar, se lo informaba como indeterminado y a uno le creaba una gran duda. Con el tiempo, este protocolo de diagnóstico se fue modificando y en la actualidad nosotros mantenemos la prueba de tamizaje de la ELISA de cuarta generación para P24 y anticuerpos, y ese primer ELISA reactivo se confirma con un segundo ELISA, y en ese segundo ELISA, si ya es positivo, se realiza la carga viral del CD4, y entonces en esa misma muestra de sangre el paciente va a tener su resultado serológico y va a tener los elementos que le debe llevar a su médico de cabecera para que inicie el tratamiento antirretroviral, la carga viral, que es lo que se hace en la actualidad, que ha mejorado sensiblemente la metodología de diagnóstico y la ha acortado notable. Los test rápidos existen para muchas enfermedades y también para el VIH, son test cualitativos de inmunocromatografía muy útiles en una guardia, para pacientes que llegan con complicaciones graves y no tienen diagnóstico confirmado, o para mujeres embarazadas que llegan a la guardia en el momento del parto o sin control. Y para entrar en la última etapa de esta charla, la historia natural de la enfermedad por VIH, que se define como todo aquel paciente que no hace tratamiento antirretroviral, ya sea porque conoce su condición de infectado o porque, conociendo su condición de infectado, no realiza el tratamiento en forma adecuada, ya sea por falta de adherencia o porque no cumple con el mismo. La historia natural es una infección caracterizada por dos etapas claramente sintomáticas, la primera y la tercera etapa, y una etapa intermedia con manifestaciones clínicas variables, oligosintomáticas, y que si el paciente no recibe tratamiento en ninguna de estas tres etapas en que se divide la enfermedad, o la historia natural de la enfermedad, progresa inexorablemente a la inmunodeficiencia y a la muerte por complicaciones graves. Estas tres etapas permiten al médico avisado, al médico con una clara sospecha clínica, hacer el diagnóstico en cualquier momento de esta historia natural. Y eso es muy importante saberlo, porque eso permite que el diagnóstico, cuanto más precoz sea, mejor es el pronóstico del paciente. Esto es para esta infección y para cualquier otra. Entonces, nosotros podemos hablar de un periodo de incubación de 2 a 3 semanas, de un síndrome retroviral agudo, que generalmente es sintomático, 60-80% de los pacientes tienen alguna manifestación clínica que vamos a ver en un momento, que dura 6 a 8 semanas y que termina con la recuperación del paciente y la seroconversión, es decir, el paciente pasa de ser seronegativo a ser seropositivo, y luego el paciente ingresa en una segunda etapa de infección crónica sintomática u oligosintomática con una duración promedio de 8 a 15 años, y sin recibir tratamiento entra en la última etapa con menos de 200 CD4 ya como una enfermedad sintomática y manifestaciones del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y si no recibe tratamiento en 1 a 3 años va al óbito por complicaciones oportunistas, neoplasias marcadoras, síndrome constitucional o enfermedad neurológica asociada al VIH. Entonces, resumiendo, tenemos una fase inicial sin infección o síndrome retroviral agudo, una fase intermedia o crónica y una fase final o desierto del VIH. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay 2 parámetros que en la historia natural de la enfermedad son fundamentales. El que está aquí en amarillo, que es la carga viral, y el que está aquí en rojo, que son los CD4. Y esos 2 parámetros son los que van a marcar la evolución y el pronóstico del paciente en la medida que no reciba diagnóstico ni tratamiento. Nosotros tenemos 2 etapas
claramente sintomáticas, como la primera etapa o de primera infección, con la viremia más alta que se puede ver en toda la evolución de la enfermedad, y la última etapa, con menos de 264, donde la carga viral vuelve a ascender. En el medio, la carga viral se mantiene en un nivel variable, pero mucho más bajo que en la viremia inicial, y que esto va a depender fundamentalmente de la respuesta inmune inicial del paciente. Pero sí tenemos que saber que el valor en que queda la carga viral después de la preinfección tiene valor pronóstico. Cuanto más alta queda la carga viral después de la preinfección, más corto será el periodo intermedio de la enfermedad y más rápido alcanzará el paciente la etapa final o de inmunodeficiencia en caso de no recibir tratamiento ni diagnóstico. La primera etapa de la enfermedad, desde el punto de vista de estos dos parámetros, se caracteriza por una carga viral muy alta, ya dijimos, la viremia plasmática más alta se aprecia en esta etapa de la enfermedad, y una caída inicial de los CD4 con una recuperación posterior, pero que no llega a alcanzar los niveles previos a la infección. Esta carga viral plasmática tan elevada se acompaña también de una carga viral muy alta en fluidos genitales. Por lo tanto, el hecho de no hacer el diagnóstico en esta etapa es no actuar bien desde el punto de vista clínico y mucho menos desde el punto de vista epidemiológico, ya que permite la transmisión de la infección a otras personas de manera inadvertida, con una carga viral plasmática y una carga viral muy alta en fluidos genitales. En 6 a 8 semanas el paciente se recupera de esta primera infección, que ahora vamos a ver qué manifestaciones clínicas puede tener, y la recuperación está marcada por la seroconversión, es decir, el paciente pasa de ser cero negativo a ser cero positivo, la carga viral desciende a niveles variables, como ya dijimos, y el CD4 se recupera parcialmente sin alcanzar los niveles de diagnóstico. El síndrome retroviral agudo lo podemos definir como una entidad clínica bien establecida, con manifestaciones clínicas que permiten el diagnóstico, si bien manifestaciones inespecíficas deben sospecharse ante determinados cuadros clínicos, y el espectro de manifestaciones clínicas es amplio, pero la mayor parte de los pacientes presenta manifestaciones clínicas, entonces la sospecha clínica es importante para confirmar el diagnóstico. El cuadro clínico es inespecífico y el cuadro clínico inespecífico y la falta de sospecha clínica llevan a la necesidad de efectuar determinaciones de laboratorio específicas, como la antisenomia P24 o la carga viral, cuando la serología es negativa. Y esto puede colaborar con el subdiagnóstico que hay en esta primera etapa de la enfermedad. La manifestación clínica más frecuente del síndrome de la primoinfección o síndrome retroviral agudo es la mononucleosis, un síndrome semi-mononucleosis. Es decir, un síndrome con una tetrada clínica de fiebre, poliadenopatía, esplenomegalia y repercusión faríngea, y muy frecuentemente una erupción cutánea morbilliforme que compromete el tronco. Por lo tanto, el síndrome mononucleósico debe ser, la serología para VIH debe ser incorporada al diagnóstico diferencial de los síndromes mononucleósicos, junto con el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes 6, la hepatitis, la sífilis secundaria, la toxoplasmosis y otros cuadros de síndrome mononucleósico. Sabido esto, nosotros tenemos que sospechar esta primera infección aguda o síndrome retroviral agudo por VIH, ante todo cuadro febril asociado a adenomegalias, y muy especialmente si se acompaña de exantema morbilliforme, y un diagnóstico y tratamiento precoz en esta etapa mejora notablemente el futuro del paciente, dado que preserva el sistema inmune en mejores condiciones y evita afectar. La otra manifestación clínica frecuente de la primera infección por VIH es la meningoencefalitis aséptica. ¿Y por qué es frecuente? Porque el virus no solamente es linfocitotropo, sino que también es neurotropo. Y ya en la primera viremia, recuerden el cuadro ese de cuánto tardaba el virus en pasar a la circulación, ya en la primera viremia atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso y puede provocar como manifestación de primera infección una meningoencefalitis aséptica, es decir, una meningoencefalitis a líquido claro con hiperproteinorraquia y pleocitosis mononuclear, pero que es negativo para bacterias con el Gram, es negativo para bacilos ácido alcohol resistentes con el Sid-Nielsen y es negativo para levaduras con la quintachilina. Eso es una meningoencefalitis aséptica y a partir de ahora, siempre que ustedes lleguen
reciban en la terapia intensiva un cuadro de meningoencefalitis a líquido claro con las características de la meningoencefalitis viral, deben incorporar al VIH como una de las posibilidades de diagnóstico. Hay otras manifestaciones neurológicas que se pueden presentar durante esta etapa inicial de la enfermedad, y una de las que deben tener siempre en cuenta por la especialidad que ustedes hacen es el síndrome de Guillain-Barré, la mielitis aguda de seroconversión y las neuropatías periféricas. Luego hay otras manifestaciones menos comunes que afectan al tubo digestivo, que también es una zona muy rica en tejido. En el laboratorio lo que caracteriza este síndrome retroviral agudo es la leucopenia con trombocitopenia y aumento de transaminasas. Esto es bastante común en general, la trombocitopenia y el aumento de transaminasas por una hepatitis leve a moderada que suelen producir todos los virus que se incorporan dentro del síndrome mononucleósico, pero esta es una mononucleosis que evoluciona con leucopenia y linfocitopenia, cuando en realidad la mayoría de los síndromes mononucleósicos evolucionan con leucocitosis, con linfomonocitosis y presencia de linfocitos activos. El diagnóstico entonces lo vamos a hacer, ya decimos, precozmente por la detección del antígeno P24 y una carga viral mayor de 10.000 copias, con un cuadro clínico compatible, y si la serología es negativa, nosotros podemos hacer el diagnóstico de infección aguda reciente, la linfocitopenia CD4 y eventualmente la presencia de linfocitos activos. El tratamiento debe iniciarse inmediatamente de confirmado el diagnóstico. ¿Para qué? Para preservar la función inmune de los CD4, para disminuir la carga viral en plasma y la carga viral en fluidos genitales, y actuar bien clínica y epidemiológicamente, y evitar la formación de reservorios que en células infectadas que posteriormente puedan producir recaídas. Si bien no existen manifestaciones patognomónicas de la primera infección, el diagnóstico precoz con pruebas de laboratorio específicas como la carga viral o la detección del antígeno P24 permiten hacer este diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento de la cualquiera sea la forma en que hagamos el diagnóstico de este síndrome retroviral agudo, siempre debe confirmarse con la detección de anticuerpos con algunas semanas posteriores en que se produce la seroconversión. Pasada esta etapa inicial, si el paciente no recibe tratamiento, ingresa en la etapa intermedia o crónica de varios años de duración, con reducción de la carga viral en plasma a niveles variables según la respuesta inmune inicial del paciente. Cuanto mejor sea la respuesta inmune, más largo será esta etapa intermedia o crónica, con una elevada carga viral en tejido linfóideo. Los ganglios se encuentran hipertrofiados, con una gran cantidad de folículos linfoides que captan y eliminan partículas virales de forma permanente. Hay manifestaciones clínicas leves o oligosintomáticas, son pacientes oligosintomáticos, pero puede haber algunas manifestaciones clínicas como pueden ser un herpes zóster, como puede ser una neumopatía aguda, como puede ser una tuberculosis pleuropulmonar, un sarcoma de Kaposi localizado, una leucoplasia oral dudosa, una candidiasis oral, que deben hacer pensar en el diagnóstico. Y también puede detectarse por test neuropsicológicos un déficit neurocognitivo mínimo que, si no se trata adecuadamente, irá progresando lentamente hasta que pueda alcanzar en algunos pacientes el estado de demencia. El virus HIV es un virus neurotrópico y es una causa de demencia, sobre todo en gente. Los marcadores de evolución desfavorable en esta etapa intermedia o crónica y que acortan ese periodo de la misma son la anemia con leucopenia y linfopenia, la erizo acelerada, una carga viral persistentemente elevada, recuentos de CD4 bajos de menos de 350 células o una rápida caída de los CD4 y una falta o mala adherencia al tratamiento antirretroviral. Todo esto aporta a esta etapa y hace que el paciente llegue más rápidamente a la etapa final de esta última etapa de la enfermedad se caracteriza por una caída marcada de los CD4 que alcanzan un nivel de menos de 200 células y un aumento de la carga viral, pero nunca a valores a los valores que habíamos visto en la etapa de preinfección o síndrome agudo. El sistema inmunológico en esta etapa se encuentra agotado, ya el ganglio, la estructura, la histoarquitectura ganglionar está destruida, ya no vemos el ganglio que veíamos en la etapa inicial o intermedia, donde el ganglio estaba hipertrofiado,
sino que vemos un ganglio quemado, un ganglio destruido desde el punto de vista de su histoarquitectura, sin folículos linfoides, y aparece el síndrome constitucional con fiebre prolongada, pérdida de peso, ganglios palpables, diarrea crónica, infecciones oportunistas, que algunas vamos a pasar rápidamente, neoplasias marcadoras, y la enfermedad neurológica asociada al VIH, que va desde el deterioro neurocognitivo leve, moderado, a grave o demencia, como ya les dije hace unos momentos. Y para tener en cuenta, recientemente, en febrero de este año, en el New England Journal of Medicine, aparece un artículo sobre la enfermedad avanzada por VIH y define la enfermedad avanzada por VIH como una enfermedad negligenciada, o sea, como una enfermedad ignorada. Los autores consideran que esta etapa de la enfermedad se ignora en la actualidad debido al beneficioso efecto que han tenido las terapias antirretrovirales. Sin embargo, los autores dicen que esta etapa, que se caracteriza con un CD4 menor de 200, compromete en la actualidad a más de 4 millones de personas en todo el mundo, 600.000 de las cuales van a fallecer por causas directamente relacionadas con el SIDA. Por lo tanto, es una deuda que tiene la comunidad médica para detectar y tratar pacientes en esta etapa. Y si es posible, mucho antes para evitar que el diagnóstico tardío, que es justamente el diagnóstico en esta etapa de la enfermedad avanzada, es cuando el diagnóstico se realiza en todo paciente durante una infección oportunista marcadora o se realiza cuando el nivel de CD4 llega a menos de 200 células ante el paciente esté sin manifestaciones clínicas. Todo eso es diagnóstico tardío. Y todo lo que sea grupo C de la clasificación histórica del año 93 de los CDC, de los CDC, también representa diagnóstico tardío, diagnóstico de SIDA. Y todo lo que se haga en este momento es tardío y va a comprometer el pronóstico y la gestión del paciente. En la Argentina y en Cava fundamentalmente, el 30% de los pacientes, 1 de cada 3 pacientes, llegan al diagnóstico en esta etapa de la enfermedad, en la etapa avanzada de la enfermedad, y eso hace que su pronóstico sea muy diferente a que si el médico o el paciente consultan con anterioridad a este modo. Diagnóstico tardío es esto: síndrome constitucional con un adelgazamiento severo, con un estado general comprometido, con infecciones oportunistas, como vemos en la foto de abajo y de la izquierda, y con infecciones como puede ser el paciente que tiene una ectoplasmosis ruptioide y lesiones de fagosis que se ven en la parte del tronco. La enfermedad avanzada compromete fundamentalmente el aparato respiratorio, el sistema nervioso y el aparato digestivo. Y esas son las complicaciones oportunistas que se van a ver en internación. Y ya sea a nivel respiratorio como a nivel del sistema nervioso, cuanto más se profundiza la inmunodeficiencia, más son los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta, como se muestran en estas dos diapositivas. La única enfermedad que evoluciona independientemente de los CD4 es la neurosífilis o neurolues, es una complicación muy común de los pacientes que han tenido una sífilis primaria o secundaria no tratada. En una estadística que hicimos en nuestra división de VIH-Sida del Hospital MIS en el año 2022, las 3 patologías más comunes fueron patologías pulmonares: las neumonías bacterianas, la tuberculosis y la neumocitosis. Y hay 2 patologías neurológicas que son muy comunes y que pueden llevar al paciente a terapia intensiva, que son la toxoplasmosis cerebral como lesión ocupante del espacio cerebral y la criptococosis como meningitis difusa. El problema que uno tiene con las infecciones oportunistas más comunes en estos pacientes es que muchas de ellas superponen sus manifestaciones clínicas. Y la tos, la disnea, la fiebre, la cefalea y la diarrea pueden presentarse en cualquiera de las infecciones oportunistas más comunes que se ven aquí a la derecha de la diapositiva. Sin embargo, nosotros tenemos algunas manifestaciones que, si conocemos, nos permiten orientar el diagnóstico hacia una u otra de ellas, y fundamentalmente el patrón radiológico, la forma de comienzo, el compromiso menincio
y el compromiso cutáneo en el caso de la histoplasmosis son aquellas manifestaciones clínicas que nos pueden orientar hacia uno u otro diagnóstico antes de tener los planes microbiológicos confirmados. La neumonía por neumocistis girovesi ha sido una infección, ya dijimos al comienzo, de las que llamó la atención al principio porque era una infección muy infrecuente y se volvió muy frecuente en pacientes que padecían esta inmunodeficiencia. Aquí tenemos un paciente con una neumocistosis, con el típico infiltrado intersticial iliopugal en ala de mariposa, y por supuesto siempre la tomografía computada muestra una extensión de las lesiones mucho mayor que la radiografía simple, pero la radiografía simple puede perfectamente detectar no. Esto también se observa en la neumocistosis, donde también podemos ver bullas subpleurales que a veces pueden abrirse y provocar neumotórax espontáneo. La histoplasmosis también es una infección oportunista que compromete el aparato respiratorio, pero que en el 80% de los pacientes produce lesiones cutáneas, como las que se observan en el paciente de la derecha. La forma rupioide de la enfermedad no es la más común, pero las lesiones cutáneas sí son comunes, y la escarificación de las mismas permite el diagnóstico muy rápido, ya que permite con la coloración de Giemsa ver las levaduras en el interior de los macrófagos, y con la coloración de Brockholt ver las levaduras en el tejido afectado. La criptococosis es la causa más frecuente de meningoencefalitis en los pacientes con SIDA. Es de fácil diagnóstico porque la coloración de la tinción directa con tinta china permite ver la levadura en más del 80% de los casos, y los hemocultivos son positivos en más del 60% de los casos, teniendo en cuenta que hay leucemia y hay compromiso de otros órganos o sistemas, además del sistema nervioso. Siempre es una enfermedad diseminada con compromiso multiorgánico y un pronóstico muy reservado. Para mí, de las más graves complicaciones que puede tener un paciente de VIH positivo. La tinta china, ya dijimos, es positiva y puede realizarla cualquier bioquímico o incluso médico con mínimos requerimientos. Permite ver la levadura, que es refractaria a la tinta china, en el fondo negro que da esta, y con coloraciones más sofisticadas como Brockholt y Paz también se ve la enorme cantidad de levaduras de criptococo que pueden observarse en el líquido cefalorraquídeo, en el pulmón o en otro. Cuando el paciente evoluciona de manera subaguda a crónica, puede haber, en las neuroimágenes puede haber, además del realce meninso de contraste, la presencia de estas lesiones ocupantes de espacio que no realzan con contraste ni producen efecto de masa y que se llaman pseudoquistes gelatinosos o criptococomas, y que no es más que la dilatación de los espacios de Virchow-Robin por donde se disemina el criptococo por el material gelatinoso de la cápsula del criptococo. Ustedes deben saber como terapistas que 1 de cada 3 pacientes con meningoencefalitis por virus tiene compromiso neurooftalmológico. Como se puede ver a la derecha, el nervio óptico es invadido por criptococo, y estos síndromes neurooftalmológicos incluyen el edema de papila, el más frecuente de todos, asociado al síndrome meningo, las paredes oculomotoras, tercero, cuarto y sexto, igual que la tuberculosis, porque se trata de una meningoencefalitis basal, y la neuropatía óptica, que es la menos frecuente pero la más grave, que incluye la invasión del nervio óptico por la levadura de criptococo y que puede llevar a la pérdida de la visión en forma brusca, aguda y en pocas horas o por días. El criptococo puede muchas veces producir cuadros respiratorios antes del compromiso del sistema nervioso o concomitantemente con este, y siempre que uno tiene una neumonía cavitada debe pensar en la posibilidad de una criptococosis pulmonar. La segunda causa de meningoencefalitis en estos pacientes es el Mycobacterium tuberculosis. El 95% de los casos de tuberculosis del sistema nervioso central se presentan como una meningoencefalitis. Un 2 a 5% de los casos como tuberculomas, en los cuales el paciente debe tener un sistema inmune relativamente preservado, y en el 0,5 a 2% se caracteriza por abscesos, como vemos en la diapositiva de la derecha, en la foto de la derecha, donde se ven los abscesos en imágenes tomográficas o de resonancia, con el típico realce del contraste periférico y edema perilesional. Estos abscesos, cuando uno hace la biopsia, presentan calcium y están cargados de bacilos, a diferencia de los tuberculomas, que tienen escasos bacilos y tienen granulomas epitelioides
o granuloma. La meningitis tuberculosa, como la criptococócica, es una meningitis basal, y los tuberculomas se presentan a lo largo de los trayectos vasculares, sobre todo de las arterias del polígono. La toxoplasmosis cerebral es la causa más frecuente de masas cerebrales ocupantes, como se ve en la foto de la izquierda arriba, y generalmente cuando uno ve lesiones múltiples ocupantes de espacio en un paciente HIV positivo con menos de 100 CD4, comienza el tratamiento empírico para toxoplasmosis, que si el diagnóstico es correcto, como vemos en este caso, a la derecha abajo, las lesiones desaparecen en un plazo de 6 a 8 semanas. La enocardiosis es otra causa de compromiso pulmonar con neumonía cavitada y abscesos del cerebro. La histoplasmosis también puede producir, además del compromiso pulmonar cutáneo que ya vimos, compromiso neurológico bajo una forma de meningoencefalitis a líquido claro con hiperproteinorrea y tiroxitosis mononuclear, o abscesos cerebrales. Y el Rhodococcus también es una causa de neumonía cavitada y abscesos del cerebro en pacientes con inmunodeficiencia avanzada. Otra cosa que deben tener en cuenta es que estos pacientes pueden presentar más de una patología al mismo tiempo en el mismo órgano o en órganos diferentes. Por ejemplo, este paciente presentó lo que nosotros llamamos, o lo que la literatura llama pseudotumor gástrico, y presentaba una coinfección por histoplasma y citomegalovirus. Fíjense en la tomografía de la izquierda, cómo se ve el estómago en reloj de arena por la infiltración de la pared gástrica por histoplasma y citomegalovirus, donde la biopsia permitió observar levadura de histoplasma en el interior de los macrófagos, como se ve en la foto del medio, y por por inmunohistoquímica se detectó también citomegalovirus. El paciente tenía lesiones en la piel y lesiones ulceradas perianales que permitieron también observar levaduras de histoplasma. El tratamiento adecuado para el citomegalovirus y la histoplasmosis permitió recuperar la capacidad del estómago, como se ve en la diapositiva de la derecha, y cicatrizar las úlceras perianales. Finalmente, dentro de los tumores, no soy demasiado explícito en esto porque ustedes van a tener una clase de enfermedades marcadoras. Los linfomas son una de las neoplasias más frecuentes en estos pacientes, sobre todo los linfomas no-Hodgkin, y dentro de estos el linfoma difuso de grandes células, el linfoma de Burkitt y el linfoma plasmoblasto. Este último es más grave y el menos frecuente por fuera. Este paciente presentaba un conglomerado ganglionar subángulo maxilar que creció rápidamente, tanto clínicamente como en las imágenes tomográficas. Se le hizo la biopsia, se observó el denso infiltrado linfóideo atípico en la estructura ganglionar. La inmunohistoquímica fue compatible con un linfoma de Burkitt con un índice de proliferación celular medido por el Ki67 o el antígeno 67 muy alto, mayor del 97%. El tratamiento quimioterápico asociado al tratamiento antirretroviral permitió la curación del paciente, al que seguimos viendo en la actualidad en muy bueno. Para ir terminando, podemos decir, y en resumen, que el diagnóstico precoz y el tratamiento antirretroviral combinado imprimen la replicación viral, reducen la respuesta inflamatoria a nivel de los distintos tejidos, preservan y permiten la reconstitución del sistema inmune, detienen la progresión a la inmunodeficiencia, que es muy importante, reducen la mortalidad por complicaciones graves, permiten la supervivencia en muy buenas condiciones clínicas y similar a la de la población general, y reducen sensiblemente la transmisión sexual de esta infección. Pero nada de esto cura ni elimina totalmente al virus. Por lo tanto, el tratamiento antirretroviral se comienza y debe permanecer por ahora. Finalmente, la conclusión final de esta charla: la infección por HIV es una patología predominantemente de transmisión sexual, en más del 98% de los casos, sin diagnóstico y tratamiento apropiado, o sea, temprano, es mortal en plazos de tiempo variables. Los fármacos antirretrovirales no curan la infección, pero pueden controlarla evitando la progresión fatal. También reducen drásticamente el riesgo de transmisión a otras personas. El paciente tratado tiene una expectativa de vida casi similar a una persona no infectada, y el uso de preservativos, la profilaxis pre y posexposición y el tratamiento de los infectados precozmente constituyen las formas posibles y más efectivas de prevención de la infección. Nada más, muchas gracias por haberme